Te levantas cansado aunque hayas dormido, sientes que quieres avanzar, pero algo dentro de ti aprieta el freno justo cuando más necesitas moverte. Y no es flojera ni falta de carácter, es una mente entrenada para sobrevivir, no para prosperar. Pero eso se puede romper. Y cuando entiendes cómo piensa el sobreviviente, empiezas a descubrir por qué la riqueza no llega cuando trabajas más, sino cuando dejas de vivir como si todo fuera una amenaza. No te falta dinero, te sobra programación de escasez. El problema no es que el dinero no te alcance, el problema es que tu mente aprendió a vivir como un animal perseguido incluso cuando ya no hay nadie corriendo detrás de ti. Ese es el tipo de verdad que duele porque no te deja seguir culpando solamente a la cifra, al salario, al país, a la mala suerte, a la economía, a la infancia, a tus padres, a Dios, al algoritmo o a las oportunidades que no llegaron. Claro que todo eso pesa, claro que hay contextos injustos, claro que hay heridas reales, carencias reales y golpes que no fueron inventados por tu imaginación, pero una cosa es haber conocido la escasez y otra muy distinta es haberte convertido en ella. Y mucha gente no se da cuenta del momento exacto en que dejó de tener problemas con el dinero para empezar a tener una identidad construida alrededor de la falta. Ahí cambia todo. Porque cuando la falta deja de ser una circunstancia y se vuelve un lenguaje interno, un tono emocional, una postura corporal, una expectativa silenciosa, entonces ya no solo vives sin dinero, vives viendo el mundo desde el miedo a perderlo, desde la culpa de recibirlo, desde la ansiedad de administrarlo, desde la sospecha de merecerlo y desde la costumbre inconsciente de expulsarlo apenas llega, como si dentro de ti hubiera una puerta secreta que se abre sola cada vez que la vida intenta darte algo bueno. Y eso no siempre se ve como pobreza extrema. A veces se ve como alguien que trabaja muchísimo y nunca logra sostener nada. A veces se ve como alguien que cobra menos de lo que vale, porque en el fondo siente que pedir más es abusar. A veces se ve como una mujer brillante que factura bien, pero cada vez que su cuenta empieza a crecer se enferma, se dispersa, se enamora de lo imposible, gasta en cosas que no necesitaba o se mete en algún caos emocional que le drena toda la energía. A veces se ve como un hombre que jura que quiere prosperar, pero en cuanto tiene una oportunidad real, se tarda, duda, posterga, perfecciona demasiado, se castiga por no estar listo y termina dejando pasar la puerta por miedo a no poder sostener la versión de sí mismo que tendría que nacer si al fin le fuera bien. La programación de escasez no siempre grita. Muchas veces susurra. Se disfraza de humildad, de prudencia, de realismo, de yo soy así, de me conformo con poco, de no necesito tanto, de primero lo espiritual, de no quiero ser ambicioso, de ya habrá otro momento, de más adelante cobro eso, de todavía no estoy preparado, de con esto me defiendo. Y mientras tanto la vida pasa, el cuerpo se cansa, el alma se frustra y la persona empieza a creer que su problema es la falta de disciplina, cuando en realidad la raíz está más abajo. Está en el sistema nervioso, en la memoria emocional, en el vínculo con el merecimiento, en esa parte de la mente que asocia expansión con peligro, porque eso también hay que decirlo sin maquillaje. Mucha gente no le teme al fracaso, le teme a que le vaya bien, le teme porque crecer exige dejar de ser quien ha sido durante años. Le teme porque la abundancia no es solo tener más, sino sostener una identidad nueva, una más madura, una menos victimista, una menos acostumbrada al caos. Y eso da vértigo. Da vértigo porque obliga a renunciar a la vieja narrativa del sobreviviente noble, del incomprendido, del sacrificado, del que da todo y recibe poco, del que siempre está al borde, del que nunca descansa, del que siempre pelea, del que convierte la lucha en personalidad. Hay personas que ya no saben quiénes serían sin sus problemas económicos. Su conversación gira alrededor de eso, su tensión vive ahí, su justificación vive ahí, su sensación de control vive ahí. Si el drama desapareciera, tendrían que mirarse por fin de frente, tendrían que preguntarse qué están haciendo con su talento, con su vida, con su tiempo, con su energía, con su miedo, con su verdad. Tendrían que dejar de culpar a la carencia por la vida que no han construido, y eso es mucho más aterrador que seguir quebrado. La escasez,
cuando se vuelve costumbre, ofrece una ventaja oculta. Te da una excusa permanente para no convertirte en lo que sabes que podrías llegar a ser. Por eso, a veces el alma quiere avanzar, pero el cuerpo duda, el cuerpo recuerda. El cuerpo tiene memoria de mesas vacías, de padres angustiados, de discusiones por cuentas, de vergüenza al pedir, de ropa contada, de juguetes que no llegaron, de cumpleaños austeros, de palabras hirientes como «eso no es para nosotros», «la plata no crece en los árboles», «siempre hay algo que pagar», «uno nace pobre y muere pobre», «la gente con dinero se daña», «el que tiene mucho algo malo hizo», «primero sobreviva, después verá». Eso se queda adentro. No como información, como atmósfera, como clima interno, como interpretación básica de la existencia. El niño no solo escucha que falta, aprende que desear es peligroso, que pedir incomoda, que disfrutar genera culpa, que querer más es traicionar, que descansar es irresponsable, que recibir sin sufrimiento no tiene mérito, que el dinero es algo que llega con pelea, con cansancio, con deuda, con humillación o con un precio emocional demasiado alto. Y ese niño crece, se pone ropa de adulto, abre cuentas, emprende, trabaja, cobra, compra. Aparentemente decide, pero muchas veces sigue administrando su vida con la lógica emocional de una herida vieja. Por eso hay gente que, aunque gana más, sigue sintiendo el mismo vacío. Porque no basta con cambiar la cantidad, sino cambia la conciencia que la recibe. Puedes duplicar tus ingresos y seguir operando desde pánico. Puedes vender más y seguir gastando desde impulso. Puedes aprender finanzas y seguir saboteándote por culpa. Puedes repetir afirmaciones y seguir sintiendo en el pecho que el mundo no es seguro. Puedes estudiar manifestación, abundancia, mentalidad y energía y seguir reaccionando como alguien que internamente todavía cree que todo lo bueno se acaba rápido. Ahí está la tragedia silenciosa, no en la falta de información, sino en la distancia entre lo que entiendes y lo que tu cuerpo todavía cree. Porque la escasez no vive solamente en la mente que piensa. Vive en la mandíbula apretada, en la respiración corta, en el insomnio, en la urgencia, en la imposibilidad de disfrutar lo que llega, en la necesidad de resolverlo todo hoy, en la obsesión por controlar, en el agotamiento crónico de quien siente que si se detiene 2 días, el universo entero se le viene encima. Y entonces el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una prueba emocional. Cada gasto activa algo, cada oportunidad activa algo, cada cobro activa algo, cada silencio de un cliente activa algo, cada comparación activa algo, cada cuenta por pagar reactiva la herida primitiva. No estoy a salvo, no tengo suficiente, no soy suficiente, algo malo viene, algo me van a quitar, otra vez voy a quedarme atrás. Y así uno no crea, así uno reacciona, así uno no construye riqueza, apenas intenta evitar el siguiente golpe. Pero una vida dedicada a evitar golpes rara vez tiene la expansión necesaria para recibir milagros. La riqueza, antes de ser una cifra, es una capacidad interna, la capacidad de no colapsar cuando algo bueno llega, la capacidad de dejar de identificarte con el vacío, la capacidad de tener sin sentir vergüenza, la capacidad de administrar sin miedo, la capacidad de disfrutar sin sabotear, la capacidad de cobrar sin sentir que estás lastimando a alguien, la capacidad de decir no sin terror a quedarte solo, la capacidad de sostener una visión a largo plazo sin necesidad de resultados inmediatos para no derrumbarte, la capacidad de regular tu sistema interno para que el dinero no te domine emocionalmente. Y eso, aunque suene espiritual, es brutalmente práctico, porque el que no regula su miedo toma malas decisiones, acepta menos, se desespera, regala trabajo, firma acuerdos por necesidad, se endeuda para llenar huecos afectivos, compra para sentirse digno, se sobrecarga para sentirse valioso, se distrae para no mirar sus números, evita revisar cuentas porque le genera ansiedad, pospone conversaciones necesarias, se esconde detrás de la creatividad, de la intuición, de la sensibilidad o de la nobleza para no desarrollar estructura
Y después cree que la vida lo castiga, cuando muchas veces lo que ocurre es que su propio desorden interior se está expresando en forma de caos económico. Eso también duele admitirlo. Duele porque nos gusta pensar que somos víctimas limpias del destino. Pero hay veces en que no te está hundiendo la vida, te está hundiendo tu incapacidad de sostenerte con honestidad, y eso no es una condena, es una puerta, porque si la pobreza emocional ha sido aprendida, también puede ser desaprendida. No rápido, no con frases bonitas, no con una madrugada de entusiasmo, no con un video viral, no con una libreta nueva. Se desaprende cuando empiezas a verte con una verdad feroz y una compasión adulta, cuando dejas de llamarte flojo y empiezas a preguntarte qué parte de ti tiene miedo, cuando dejas de castigarte por gastar mal y empiezas a mirar qué vacío estabas intentando anestesiar. Cuando dejas de repetirte que eres un desastre con el dinero y entiendes que tal vez nadie te enseñó a sentirte seguro mientras lo administrabas. Cuando entiendes que la escasez no siempre es falta de dinero, a veces es incapacidad de recibir paz. Porque hay personas que reciben dinero y aún así no descansan, no confían, no aflojan, no sienten plenitud. Viven con la misma carencia por dentro, y esa carencia no se llena con más facturación si la identidad sigue siendo la misma. He visto personas que se rompen más por recibir de lo que se rompían por no tener, porque recibir las obliga a enfrentar otra culpa. Ahora sí debería estar bien, y no lo estoy. Ahora sí tengo y sigo sintiendo vacío. Ahora sí logré algo y sigo sintiéndome pequeño. Ahora sí llegó lo que pedí y sigo sin poder habitarlo. Esa es otra forma de pobreza, no saber estar presente en lo que llega. Vivir siempre un paso después, un problema después, una amenaza después, como si el alma estuviera condenada a no saborear nunca el pan porque siempre está mirando si mañana faltará. Y vivir así destruye la vida por dentro. Te vuelve incapaz de agradecer de verdad, de gozar sin defensa, de reconocer lo que ya existe. No porque seas malagradecido, sino porque tu sistema está programado para priorizar peligro sobre belleza, y mientras no entiendas eso, vas a seguir peleando contigo de maneras muy crueles. Vas a seguir diciendo, qué bobo soy, ¿por qué no cambio? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Qué rabia volver a gastar así. Qué rabia volver a dejar pasar esa oportunidad. Qué rabia que nunca me dure. Pero la rabia sola no reprograma. La culpa tampoco. La humillación interna no educa, traumatiza más. Lo que transforma es la conciencia sostenida, la observación honesta, la repetición deliberada de nuevos actos, la construcción lenta de una seguridad que no dependa de si hoy entró o no dinero, porque aquí está una de las claves más incómodas y más liberadoras. Si tu paz depende únicamente de la cifra, seguirás siendo esclavo incluso cuando tengas más. Tienes que aprender a construir seguridad antes de tener la evidencia completa, no para vivir de fantasías, sino para que el cuerpo deje de asociar todo con amenaza. Esa seguridad no es negar la realidad, es aprender a habitarla sin entregarle tu dignidad. Es sentarte a mirar tus números aunque te tiemblen las manos. Es dejar de huir de tus estados de cuenta como si fueran una sentencia divina. Es hablar claro con tu economía. Es dejar de comportarte como un niño asustado cada vez que la vida te pide estructura. Es aceptar que espiritualidad sin responsabilidad termina siendo escapismo elegante. Y hay mucha gente muy conectada con lo sutil, pero profundamente desconectada de lo concreto. Hablan de energía, propósito, misión, vibración, fe, universo, pero les cuesta enviar una factura, poner precio, revisar gastos, cobrar a tiempo, sostener límites, ordenar procesos. Quieren abundancia, pero siguen tratando el dinero como un enemigo sucio o como una visita accidental. No, el dinero no necesita adoración, pero sí respeto. Respeto significa presencia, claridad, orden, capacidad de decidir sin drama, capacidad de ver la verdad sin derrumbarte, capacidad de entender que cada peso que entra y sale lleva también una carga emocional tuya. El dinero magnifica lo que eres. Si eres caótico, lo muestra. Si eres temeroso, lo muestra. Si eres generoso pero desordenado, lo muestra.
Si eres inteligente pero evasivo, lo muestra. Si estás quebrado en autoestima, lo muestra. Por eso, el trabajo real no empieza cuando facturas más. Empieza cuando te vuelves alguien capaz de no perderse a sí mismo en la relación con el dinero. Alguien que no se vende barato por miedo. Alguien que no se infla por ego cuando gana. Alguien que no se deprime hasta el subsuelo cuando un mes sale mal. Alguien que puede mirar una temporada dura sin concluir que él mismo es un fracaso. Alguien que puede vivir un éxito sin sentir que tiene que esconderlo para no ser rechazado. Porque sí, también existe eso, gente que no crece por lealtad inconsciente, no prospera para no incomodar a la familia, para no sentirse distinta a su grupo, para no despertar envidia, para no separarse emocionalmente de la versión herida de los suyos, como si prosperar fuera una traición, como si dejar de sufrir fuera una falta de amor, como si estar mejor implicara abandonar a quienes aún viven atados a la carencia. Y entonces la persona se limita sola, se frena sola, se minimiza sola, porque en el fondo sigue cargando la idea de que para pertenecer tiene que seguir faltándole algo. Esa programación no siempre habla con palabras. A veces solo se siente como un freno raro, como una culpa difusa, como una imposibilidad de mostrarse por completo, como una tendencia a arruinarse justo antes de cruzar cierto nivel. Y lo más duro es que desde afuera parece ilógico. La gente dice, pero si tiene talento, pero si sabe, pero si ya le estaba yendo mejor, pero si lo tenía todo para despegar. Sí, lo tenía todo afuera. Pero adentro seguía operando una vieja alianza con la escasez, y lo no sanado siempre termina cobrando. A veces cobra en dinero, a veces en relaciones, a veces en salud, a veces en tiempo perdido. Por eso no basta con aprender a producir, hay que aprender a sostener, a conservar, a administrar, a recibir, a descansar, a elegir. El pobre de conciencia no siempre es el que gana poco. Es el que cree que todo se le puede caer en cualquier instante y por eso no habita nada del todo. Es el que corre tanto por no volver a caer que nunca termina de llegar a ninguna parte. Es el que no disfruta porque piensa que disfrutar lo debilita. Es el que se castiga por no estar produciendo todo el tiempo. Es el que convierte el cansancio en medalla. Es el que cree que sufrir lo vuelve digno de recibir. Y esa lógica es venenosa, porque te vuelve dependiente del dolor para sentir valor. Si no estás luchando, sientes culpa. Si no estás exhausto, sientes que no hiciste suficiente. Si algo llega fácil, desconfías. Si un trabajo se da con armonía, piensas que algo raro hay. Si cobras bien por algo que te sale natural, sientes que estás engañando. ¿Te das cuenta de lo hondo que puede estar metida la programación de escasez? No se trata solo de decir «quiero abundancia». Se trata de revisar con brutal honestidad todo lo que dentro de ti asocia paz con flojera, placer con culpa, facilidad con fraude, riqueza con soledad, éxito con castigo, descanso con peligro y recibir con vergüenza. Ahí está la mina, ahí está la herida, ahí está el trabajo, y no es un trabajo frío, es profundamente humano. Porque en ese proceso aparecen memorias, duelos, rabias viejas, resentimientos, comparaciones, humillaciones, promesas silenciosas que te hiciste cuando eras pequeño. Nunca voy a necesitar a nadie. Cuando tenga dinero, nadie me va a humillar. No voy a terminar como ellos. Mejor no pedir para que no me digan que no. Si lo hago todo solo, no me deben nada. Si me va bien, me van a exigir más. Si brillo demasiado, me van a rechazar. Todo eso vive detrás de muchas decisiones financieras. Por eso sanar tu relación con el dinero es también sanar tu relación con el amor, con la seguridad, con la autonomía, con el placer, con la pertenencia y con el poder personal. El dinero toca fibras muy viejas, no porque sea mágico en sí mismo, sino porque simboliza capacidad, libertad, reconocimiento, acceso, valor, supervivencia, posición, posibilidad. Y si todo eso ha estado mezclado con dolor, entonces no puedes esperar tener paz en este tema si no te atreves a entrar al fondo de tu historia. Pero entrar al fondo no es quedarse allí, no es romantizar la herida, no es hacer de tu dolor una religión, no es decir yo soy así por lo que viví y convertir eso en sentencia. Entrar al fondo es mirar, llorar, entender, nombrar, responsabilizarte y después empezar a actuar diferente, aunque al principio se sienta raro.
Significa aprender a tolerar el bienestar sin sabotearlo, aprender a cobrar con serenidad, aprender a ahorrar sin miedo, aprender a invertir sin paranoia, aprender a decir esto vale esto sin pedir perdón por existir, aprender a dejar de regalarte a cambio de aprobación, aprender a construir una estructura que te sostenga cuando la emoción quiera arrastrarte. Porque otro error común es creer que la reprogramación ocurre solo con pensamiento. No, también ocurre con hábitos, con sistemas, con decisiones pequeñas repetidas hasta que el cuerpo empieza a sentir. Ya no estamos improvisando la vida, ya no estamos al borde, ya no dependemos del caos para movernos. Ahí el sistema nervioso empieza a confiar, y cuando confía, deja de empujar impulsos destructivos con tanta fuerza. Entonces ya no necesitas gastar para regularte, ya no necesitas aceptar cualquier cosa por urgencia, ya no necesitas hacerte el fuerte mientras por dentro te devora el miedo. Empiezas a vivir desde una dignidad más sobria, más silenciosa, menos dramática, y eso cambia muchísimo, porque la riqueza verdadera no llega como una euforia de película. Muchas veces llega como una calma nueva, como la sensación de que ya no te estás persiguiendo, como la posibilidad de mirar una cuenta sin vergüenza, como el coraje de dejar un precio firme, como la madurez de decir, este mes no fue perfecto, pero no voy a usar eso para destruirme, como la capacidad de renunciar a ingresos que te rompen el alma, como el discernimiento de elegir lo sostenible por encima de lo urgente, como el permiso interno para querer más sin sentirte malo, como la decisión profunda de dejar de repetir una historia que ya entendiste demasiado. Porque llega un punto en que seguir explicando tu escasez con el pasado empieza a parecerse peligrosamente a seguir obedeciéndolo, y tú no viniste a este mundo solo a entender tu herida, viniste a dejar de construir tu identidad alrededor de ella. Viniste a demostrarle a tu sistema que el amor no siempre duele, que el dinero no siempre esclaviza, que el descanso no te convierte en inútil, que el orden no te quita libertad, que recibir no te hace egoísta, que prosperar no te vuelve traidor. Viniste a aprender una forma más limpia de estar en la vida, una donde tu valor no dependa del sacrificio, una donde la abundancia no sea un accidente, sino una consecuencia natural de tu alineación, de tu estructura, de tu servicio, de tu madurez y de tu paz. Y sí, eso exige matar algo. Exige matar al personaje que ya no te sirve, al que se enamoró de su propia tragedia, al que usa el caos como identidad, al que se esconde detrás del miedo mientras dice que está esperando el momento correcto, al que sigue diciendo que quiere salir de la pobreza mientras por dentro no ha soltado la programación que lo hace sentirse en casa dentro de ella. La pobreza no es solo un estado material, a veces es un contrato interno con la pequeñez. Y romper ese contrato duele porque implica dejar de tratarte como alguien incapaz, pero también libera mucho. Libera porque te devuelve al lugar del creador, no del mago ingenuo que niega la realidad, sino del ser humano que por fin entiende que no todo lo que siente es verdad eterna, que no toda memoria es destino, que no toda herencia es identidad, que no toda costumbre merece continuidad. Tú puedes haber nacido en un ambiente de miedo y aún así aprender paz. Puedes haber visto carencia y aún así aprender suficiencia. Puedes haber sido programado para la culpa y aún así aprender merecimiento. Puedes haber vivido años huyendo de tus números y aún así convertirte en alguien claro, estable y próspero. Pero no va a ocurrir mientras sigas hablando de ti como si fueras una víctima perpetua de lo que te enseñaron. En algún punto toca tomar una decisión de adulto. Hasta aquí llegó esta historia, hasta aquí llegó esta lealtad con la falta, hasta aquí llegó esta necesidad de pelear por todo, hasta aquí llegó esta vergüenza de desear una vida más amplia, hasta aquí llegó la costumbre de disminuirme para no incomodar a nadie, hasta aquí llegó la interpretación de que el dolor me hace puro y la prosperidad me corrompe. No, la pobreza no te santifica. La pobreza prolongada, cuando ya se volvió identidad, muchas veces solo te roba tiempo, energía, salud mental y posibilidades de servir mejor. No romantices lo que te está apagando. No le pongas poesía al patrón que te sigue rompiendo. Nómbralo, míralo, respíralo, y después empieza a moverte distinto, aunque tiembles, aunque al principio no te creas capaz.
aunque una parte de ti quiera volver a lo conocido, porque lo conocido no siempre es lo sano. A veces solo es lo familiar, y quedarse en lo familiar por miedo a lo nuevo es una forma lenta de suicidio espiritual. La vida no siempre te pide que seas más fuerte, a veces te pide que seas más honesto, y la honestidad aquí consiste en reconocer que quizá no te falta dinero tanto como te sobra un viejo programa de escasez gobernando tu percepción, tus decisiones, tu cuerpo, tus vínculos y tu fe. Si eso es verdad, entonces tu tarea ya no es solo ganar más. Es convertirte en alguien que ya no necesita la carencia para reconocerse, alguien que puede mirar el mundo sin asumir de inmediato que todo le será negado, alguien que puede construir sin prisa neurótica, alguien que puede recibir sin culpa y dar sin vaciarse, alguien que puede sostenerse en medio de un mes difícil sin concluir que volvió a ser nadie. Alguien que ya no se define por lo que falta, sino por la conciencia con la que decide lo que va a crear. Y ese día, aunque tu cuenta todavía no sea perfecta, algo enorme habrá cambiado. Dejarás de vivir como un mendigo emocional, esperando permiso para existir, y empezarás a caminar como alguien que entendió, por fin, que la abundancia no empieza en el bolsillo, sino en el momento exacto en que dejas de arrodillarte ante la vieja mentira de que naciste para conformarte con menos. Tu subconsciente repite la miseria que tu herida no ha soltado. No siempre sigues sufriendo por lo que te hicieron. A veces sigues sufriendo por la parte de ti que convirtió esa herida en hogar. Y eso es devastador porque te obliga a mirar algo que nadie quiere aceptar de sí mismo, que hay dolores que ya no solo se padecen, se obedecen. Hay personas que creen que están luchando por salir adelante mientras su subconsciente, silencioso, leal, ciego y feroz, sigue reconstruyendo una y otra vez el mismo cuarto oscuro donde aprendieron a sentirse reconocidas. No lo hace porque te odie, lo hace porque te quiere mantener en lo conocido. Lo conocido no siempre es amor, a veces es abandono, a veces es escasez, a veces es humillación. A veces es tensión, a veces es rechazo, a veces es una casa donde nunca hubo paz, donde la voz subía de tono cada vez que faltaba dinero, donde el cariño venía mezclado con miedo, donde el descanso parecía pecado y la alegría un lujo sospechoso. El niño no entiende de teorías, entiende de atmósferas, aprende a leer el mundo por lo que se respira alrededor. Si creció en una atmósfera de angustia, su sistema nervioso no va a distinguir de adulto entre un peligro real y una simple sensación de expansión que le resulta extraña. Si creció viendo a su madre romperse por sostener la casa, a su padre vivir rabioso por no poder con la vida, a los adultos callar lo que dolía y reventar por donde no era, entonces el subconsciente empieza a escribir una ecuación sucia, pero sólida. Vivir es aguantar, amar es tensarse, avanzar es arriesgarse a perderlo todo, recibir cuesta, confiar duele, relajarse debilita. Después el tiempo pasa, el niño se vuelve un cuerpo grande, una voz más grave, una mujer que sonríe bien, un hombre que parece firme. Alguien que ya paga cuentas, ya sube historias, ya trabaja, ya decide, ya habla de metas y disciplina, pero por dentro sigue obedeciendo esa vieja escritura. Entonces ocurre lo más cruel. La persona se jura que quiere una vida distinta, mientras su subconsciente sigue buscando las coordenadas exactas del dolor conocido para no sentirse perdida. Por eso repite la relación que la minimiza, aunque la jure diferente. Repite el trabajo que la desgasta, aunque diga que esta vez será temporal. Repite el gasto impulsivo justo cuando empieza a estabilizarse. Repite el silencio cuando tiene que poner límites. Repite la postergación cuando algo importante está por nacer. Repite el autosabotaje en el momento exacto en que el cambio ya no es una fantasía, sino una posibilidad real. Y después se mira al espejo con rabia y se llama imbécil, flojo, débil, desordenado, ridículo, incapaz, como si bastara con insultarse para deshacer un patrón que lleva años metido en la carne. Pero la repetición no se rompe con desprecio. Se rompe con una honestidad salvaje que no todos soportan. La honestidad de admitir que dentro de ti hay una fidelidad enferma a lo que te hirió.
no porque te guste sufrir, sino porque tu herida se volvió identidad. Y cuando la herida se vuelve identidad, soltarla se siente menos como sanar y más como desaparecer. Ahí es donde mucha gente se detiene sin entender por qué. Dice que quiere paz, pero cuando la paz llega se siente rara. Dice que quiere amor, pero cuando alguien la trata bien sospecha. Dice que quiere abundancia, pero cuando el dinero entra siente ansiedad, culpa o una urgencia inexplicable por gastarlo. Dice que quiere orden, pero cuando la vida empieza a tomar estructura, algo por dentro se incomoda y genera caos. No porque esa persona sea mala, sino porque el cuerpo está diciendo lo que el alma todavía no ha querido escuchar. Yo aprendí a reconocerme en la herida, no en la plenitud. Entonces uno empieza a ver cosas dolorosas con otra luz. Entiende por qué alguien que toda su vida padeció carencia puede sentir una angustia absurda cuando por fin tiene algo ahorrado, como si guardar dinero fuera más estresante que no tenerlo. Entiende por qué una mujer puede pasar años diciendo que sueña con una pareja madura, y cuando aparece un hombre sereno, disponible y claro, ella se enfría, se apaga, se confunde, se siente sin química, porque su sistema aprendió a llamar pasión a la inestabilidad. Entiende por qué un hombre puede desear profundamente salir de la mediocridad, pero cada vez que una oportunidad le exige constancia, organización, exposición o una identidad más grande, se cansa de la nada, se distrae, posterga, se mete en una crisis emocional o inventa un discurso sofisticado para justificar su huida. La mente consciente tiene metas, el subconsciente tiene memorias. Y cuando esas memorias no han sido lloradas, cuestionadas y transformadas, terminan decidiendo a escondidas la dirección de la vida. Por eso hay personas muy inteligentes que se arruinan de formas absurdas. No por falta de capacidad, sino por exceso de herida no resuelta. Saben lo que deberían hacer, pero no logran sostenerlo. Entienden la teoría, pero no soportan habitar la práctica. Leen, estudian, anotan, se emocionan, visualizan, afirman, se comprometen un martes, se inspiran un jueves y se abandonan el sábado por la tarde, no porque no quieran cambiar, sino porque están tratando de construir una vida nueva con un sistema interno que todavía cree que sobrevivir importa más que florecer. Y sobrevivir no piensa en largo plazo. Sobrevivir busca alivio inmediato, busca gratificación rápida, busca anestesia, busca control, busca cualquier cosa que haga bajar la tensión por un momento. Ahí aparecen los hábitos que después uno llama indisciplina, cuando en realidad muchas veces son respuestas de regulación mal aprendidas. Comer de más no siempre es gula, a veces es un abrazo que no llegó. Comprar sin pensar no siempre es irresponsabilidad. A veces es una sensación instantánea de valor. Procrastinar no siempre es flojera. A veces es terror a descubrir si de verdad puedes. Trabajar hasta reventarte no siempre es ambición. A veces es una manera elegante de no escuchar el vacío. Elegir gente rota no siempre es mala suerte. A veces es la única forma de volver a sentirte útil, necesaria, familiar. Gastarte el dinero antes de consolidarlo no siempre es ignorancia financiera. A veces es el impulso inconsciente de no sostener una realidad que contradice la versión dolida de ti que llevas años habitando. El subconsciente no repite por lógica, repite por lealtad emocional, lealtad a la figura que fuiste para sobrevivir, lealtad a la historia que te explicó el mundo cuando todavía eras demasiado pequeño para cuestionarla, lealtad a la madre cansada, al padre ausente, a la casa tensa, al niño que aprendió que pedir era molestar, a la adolescente que entendió que mostrarse mucho era peligroso, al joven que decidió que nunca dependería de nadie, aunque eso lo condenara a una soledad orgullosa. Todo eso se queda, no en una estantería del pasado, sino operando en silencio cada vez que la vida te exige convertirte en alguien distinto. Porque crecer no es solo avanzar, crecer es traicionar ciertos pactos antiguos con el dolor. Y el subconsciente detesta las traiciones, incluso las necesarias. Por eso, una parte de ti prefiere repetir miseria antes que enfrentar el duelo de dejar de ser quien has sido. Miseria económica, miseria afectiva, miseria espiritual, miseria de identidad. Hay gente con salario, pareja, seguidores, ideas, talentos, y aún así vive en una miseria interna que no se mide en billetes, sino en imposibilidad de sostener paz. Y esa miseria tiene una raíz brutal.
No ha soltado la herida que la mantiene emocionalmente encadenada al personaje del sobreviviente. El sobreviviente es admirable cuando sale del incendio. El problema es cuando construye su casa entera alrededor del incendio. Entonces ya no sabe quién es sin la urgencia, sin la pelea, sin el miedo, sin el drama, sin el caos que lo obliga a moverse. Si la vida se calma, se desorienta. Si el amor llega limpio, sospecha. Si el dinero fluye, se asusta. Si el cuerpo descansa, se culpa. Si nadie lo está atacando, se ataca a sí mismo para no perder la sensación de familiaridad. Y aquí es donde la verdad se vuelve insoportable. A veces no sigues cargando tu herida te está usando para seguir existiendo. Te presta una identidad, una narrativa, una coherencia interna. Te dice quién eres. Eres el que aguanta, la que resuelve, el que nunca tuvo ayuda, la que siempre da más, el que carga con todo, la que lucha sola, el que no encaja, la que siempre pierde cuando está por ganar, el que nunca logra sostener, la que ama de más y recibe de menos, el que tiene potencial pero algo pasa. Esa frase, algo pasa, es el nombre elegante de muchas esclavitudes emocionales. No pasa algo afuera solamente, pasa algo adentro cada vez que el presente roza una herida vieja que no ha sido metabolizada. Y cuando esa herida manda, el cuerpo entero se organiza para proteger la historia antigua, no para crear una nueva. Ahí empiezas a entender por qué hay personas que cuando están por facturar mejor se enferman, se distraen, pelean con alguien, se enamoran de una imposibilidad o se meten en un lío absurdo. No es casualidad, es homeostasis emocional. El sistema quiere volver al nivel de dolor que reconoce como seguro. Seguro no significa sano, seguro significa familiar. Esta diferencia es una de las más dolorosas de aceptar porque tira al piso la fantasía de que uno siempre elige lo mejor para sí mismo. No. A veces uno elige lo que coincide con su herida y luego lo decora con razones nobles para no tener que admitirlo. Es que no era el momento, es que yo soy muy sensible, es que la intuición me dijo que no, es que no conecté, es que me sentí raro, es que prefiero fluir. Y claro que hay veces en que eso es verdad, pero también hay veces en que son disfraces impecables del miedo más viejo, el miedo a salir de la miseria emocional conocida, el miedo a no saber quién eres sin tus patrones, el miedo a ya no poder culpar al pasado por lo que aún no construyes. Porque hay un punto en el camino en que seguir explicando tu presente con lo que te pasó empieza a parecerse sospechosamente a seguir entregándole tu vida al mismo lugar que te la rompió. Eso no significa negar la herida, minimizar el trauma o fingir fortaleza. Significa dejar de usar el dolor como licencia permanente para no madurar. Significa decir con la voz temblando, sí, esto me marcó. Sí, esto me quebró. Sí, esto me enseñó a vivir mal, pero no voy a seguir permitiendo que gobierne todas mis decisiones. Y ese momento es menos espectacular de lo que parece. No llega con música épica. A veces llega sentado en una cama desordenada, con una factura pendiente, con una conversación que te debes hace meses, con una punzada en el pecho al darte cuenta de que ya no puedes seguir llamando destino a lo que en el fondo es repetición. Recuerdo la imagen interna de alguien que toda la vida se sintió fuera de lugar, como si cualquier espacio donde llegaba tuviera ya dueño y él fuera apenas un visitante de paso. Creció aprendiendo a pedir permiso para existir, a no molestar, a disminuirse. De adulto se volvió talentoso, incluso admirable para los demás, pero nunca terminaba de ocupar su sitio. En trabajos brillaba y luego se hacía pequeño. En relaciones daba todo y luego aceptaba migajas. Cuando algo bueno se abría, se sentía impostor. Cuando alguien lo reconocía, minimizaba. Cuando una oportunidad implicaba exposición, se saboteaba con una supuesta modestia que en realidad era vergüenza enquistada. ¿Cuál era la raíz? No una falta de capacidad, sino una herida antigua de no haber sido realmente visto. Su subconsciente repetía la miseria del niño que nunca sintió que había espacio para él. Y uno podría llamarlo inseguridad y quedarse corto. Era algo más hondo, era lealtad a un dolor originario, porque si por fin se permitía ocupar su lugar, tendría que aceptar cuántos años se dejó vivir a medias. Y esa revelación también duele. A veces la herida no se suelta porque soltarla implica mirar el tiempo perdido sin anestesia.
Implica ver con claridad los años de relaciones equivocadas, de trabajos que no honraban tu valor, de silencios cobardes, de dinero mal cobrado, mal gastado o mal retenido, de amor suplicado, de energía regalada, de miedo disfrazado de humildad. Entonces, mucha gente prefiere seguir repitiendo antes que atravesar el duelo. Pero no hay transformación sin duelo. El duelo de la infancia que no fue, el duelo de la madre que no pudo, el duelo del padre que no estuvo, el duelo de la versión de ti que vivió mendigando atención. El duelo de los años usados para sobrevivir en lugar de construir. El duelo de aceptar que sí, que gran parte de tu vida ha sido dirigida por reflejos emocionales que jamás elegiste conscientemente. Pero aquí viene lo importante. Aunque no los elegiste, sí te toca responsabilizarte de ellos. Y eso no es injusto. Es poderoso, porque la responsabilidad bien entendida no es culpa, es capacidad de respuesta, es dejar de preguntarte únicamente por qué eres así y empezar a preguntarte qué tienes que hacer para que esto no siga mandando. No basta con entender tu patrón, hay que interrumpirlo. Y la interrupción casi nunca se siente cómoda, se siente antinatural al principio, se siente hasta falsa. A la persona acostumbrada a relaciones caóticas, el amor sano le parece plano. A quien vivió en carencia, el ahorro le parece amenaza. A quien aprendió a producir desde miedo, el descanso le parece culpa. A quien siempre suplicó, poner límites le parece crueldad. A quien fue ignorado, sostener visibilidad le parece arrogancia. A quien vivió apagándose para encajar, mostrarse entero le parece peligro. Por eso cambiar no es repetir nuevas ideas mientras sigues obedeciendo viejas sensaciones. Cambiar es aprender a no arrodillarte ante todo lo que tu sistema interpreta como verdad solo porque lo siente intensamente. Hay emociones que son mensajeras, no oráculos. Sentir miedo no significa que debas retroceder. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo malo. Sentir incomodidad no significa que estés traicionando tu esencia. A veces significa exactamente lo contrario, que tu vieja programación se está defendiendo. Y se defiende fuerte, con síntomas, con pensamientos obsesivos, con cansancio repentino, con dudas filosóficas, con pereza elegante, con ganas de rendirte justo antes de que la realidad cambie de verdad. El alma quiere cruzar, pero el subconsciente, lleno de memorias que no ha soltado, grita: si cruzamos, ya no sabremos quiénes somos, y aquí aparece una batalla brutal que casi nadie explica bien. La batalla no es entre lo bueno y lo malo, es entre lo familiar y lo libre. Lo familiar te conoce por tu nombre viejo, lo libre todavía no sabe cómo llamarte. Y por eso tantos retroceden. No porque no merezcan una vida mejor, sino porque su herida aún no ha sido lo suficientemente acompañada, comprendida y reeducada como para permitirles quedarse en lo nuevo. Porque sanar no es solo soltar, también es aprender a tolerar lo bueno sin destruirlo. Tolerar el silencio sin llenarlo de drama. Tolerar la abundancia sin vaciarla por ansiedad. Tolerar el amor sin inventarte razones para huir. Tolerar el reconocimiento sin esconderte por vergüenza. Tolerar el descanso sin sentirte inútil. Tolerar una rutina estable sin buscar incendios para sentirte vivo. Y eso exige una madurez interna que no nace de la inspiración, sino de la repetición consciente, de volver a elegir una y otra vez lo que tu herida todavía no entiende, volver a mirar tus cuentas, aunque se te active el pecho, volver a decir que no, aunque tiemble tu voz, volver a cobrar lo justo, aunque una parte de ti sienta que está abusando, volver a dormir cuando el cuerpo quiera correr, volver a terminar lo que empezaste, aunque tu mente busque escapes, volver a quedarte en la relación sana, aunque no se sienta tan intensa como las viejas tormentas, volver a hablarte con respeto cuando el fracaso toque la puerta, volver a sostener la nueva identidad aunque la antigua te llame desde la nostalgia del dolor conocido, porque sí, la herida da nostalgia, esa es otra verdad que incomoda. La miseria conocida tiene un extraño confort, no porque sea agradable, sino porque ya sabes cómo sobrevivir ahí. Ya conoces tus gestos, tus excusas, tus delirios, tus picos, tus bajones, tu narrativa. En cambio, la libertad exige un aprendizaje emocional completo. Y aprender de adulto cansa.
Cansa porque ya no se trata solo de entender, sino de desobedecer reflejos muy viejos. Pero es ahí donde empieza a nacer una dignidad nueva, la dignidad de alguien que no se niega lo que vivió, pero tampoco lo usa como altar, alguien que puede decir, sí, mi subconsciente viene repitiendo la miseria de una herida que no solté, pero hoy empiezo a dejar de alimentarla, no con odio, no con violencia, no insultando a mi pasado, sino con una firmeza compasiva, como quien toma de la mano a la parte rota y le dice, ya te vi, ya entendí por qué hiciste esto, ya sé que quisiste protegerme, pero no vas a seguir decidiendo por mí. Ese momento es profundamente espiritual, aunque no tenga nada de místico. Es la recuperación del poder íntimo, el regreso a casa, la salida del trance. Porque vivir gobernado por una herida es vivir hipnotizado por un ayer que sigue pidiendo tributo. Cada mala decisión que repites, cada amor que mendigas, cada peso que malgastas por ansiedad, cada proyecto que abandonas por miedo, cada límite que no pones, es una forma de seguir pagándole a esa historia vieja una cuota de obediencia. Y uno se cansa. Se cansa de prometerse y fallarse. Se cansa de ver que la mente se traiciona a sí misma. Se cansa de tocar la puerta del cambio y salir corriendo cuando se abre. Se cansa de aparentar que ya entendió mientras el cuerpo sigue reaccionando como un niño asustado. Ese cansancio puede hundirte más o puede volverte honesto. Ojalá te vuelva honesto. Porque la honestidad aquí vale más que 100 rituales, más que 20 libros, más que 1000 afirmaciones vacías. Ser honesto es dejar de llamar esencia a tu mecanismo de defensa, es dejar de llamar intuición a tu evitación, es dejar de llamar humildad a tu autoabandono. Es dejar de llamar mala suerte a tu repetición, es dejar de llamar amor a lo que claramente es hambre afectiva, es dejar de llamar prudencia a tu miedo crónico. Y cuando por fin nombras bien las cosas, algo dentro empieza a ordenarse. Porque el subconsciente también se reeduca con verdad, no con gritos, con claridad, no con euforia, con coherencia, no con promesas gigantes, con actos pequeños sostenidos, con nuevas asociaciones, con nuevas experiencias, con suficiente presencia como para que el cuerpo descubra, poco a poco, que no se muere por cobrar, por descansar, por elegir distinto, por irse, por quedarse, por ordenar, por recibir, por no rescatar, por no suplicar, por dejar de salvar a quien no quiere salvarse. Entonces la herida empieza a soltar. No porque la hayas forzado, sino porque ya no la conviertes en la única puerta de acceso a tu identidad. Empiezas a ser más grande que tu daño, no porque lo niegues, sino porque ya no te explicas únicamente desde él. Y ahí la vida cambia de textura. No de un día para otro, pero sí de raíz. Dejas de sentirte condenado a la repetición. Dejas de creer que hay algo podrido en ti. Dejas de mirarte como un error que nunca termina de arreglarse. Empiezas a reconocer que mucho de lo que llamabas defecto era un patrón de protección envejecido. Y eso da ternura, pero también responsabilidad, porque una vez que lo ves, ya no puedes seguir haciéndote el ciego, ya no puedes seguir regalando la vida a la herida, ya no puedes seguir diciendo que quieres salir de la miseria mientras mantienes intacta la fidelidad inconsciente a ella. En algún punto toca decidir qué dolor prefieres, el dolor de seguir repitiendo o el dolor de atravesar el cambio. Porque ambos duelen, duele quedarte donde estás, pero también duele volverte alguien nuevo. Duele seguir obedeciendo al subconsciente herido, pero también duele contradecirlo y soportar la incomodidad del desaprendizaje. La diferencia es que un dolor te vacía y el otro te expande. Un dolor te encadena al personaje roto, el otro lo entierra con dignidad. Un dolor te envejece por dentro y el otro te devuelve al lugar donde tu alma puede respirar. Yo no creo que la herida se sane volviéndote perfecto. Creo que se sana cuando dejas de organizar tu vida alrededor de ella. Cuando ya no la usas para elegir pareja, trabajo, precio, ritmo, descanso, palabras, silencios, amigos, futuro. Cuando dejas de necesitar que la vida confirme lo mal que te trataron para sentir que tu sufrimiento tuvo razón. Cuando sueltas esa sed inconsciente de que el mundo siga dándote pruebas de que tenías motivos para desconfiar. Porque sí, también pasa eso. A veces uno repite miseria para no tener que admitir que el mundo también puede ser distinto a como lo aprendió. Y aceptar eso da rabia. Porque implica reconocer que no todo estaba escrito, que una parte de tu dolor pudo haberse evitado antes, si alguien hubiera sabido, si tú hubieras visto, si hubieras tenido otra conciencia.
Esa rabia forma parte del duelo. Déjala pasar. No la conviertas en excusa. Úsala para despertar. Úsala para dejar de regalarle futuro a un pasado que ya hizo suficiente daño. Úsala para reconstruirte con una brutalidad amorosa, no suave, no tibia, no ingenua. Brutal porque tendrás que arrancarte disfraces muy queridos. Amorosa porque si no te abrazas mientras lo haces, te vas a volver a romper. El cambio real no nace de odiarte por lo que repites, nace de amarte lo suficiente como para no seguirte permitiendo vivir desde una herida que ya viste demasiado clara. Ese es el momento en que el subconsciente empieza, al fin, a aprender otra música. Ya no la del abandono, ya no la de la miseria emocional, ya no la del miedo como Dios, sino la de una conciencia más adulta que puede mirar al niño herido sin entregarle el volante. Entonces, por primera vez, tal vez no elijas desde la carencia, sino desde la verdad. No desde la lealtad al dolor, sino desde la fidelidad a tu vida. Y cuando eso ocurra, aunque todavía tiemble el cuerpo, aunque aún falten pasos, aunque la vieja programación siga llamándote por tu nombre antiguo, ya habrá empezado algo sagrado, habrás dejado de confundir tu herida con tu destino. Paremos un momento aquí, porque de pronto tú no estás fallando por falta de ganas, sino porque llevas demasiado tiempo funcionando desde el modo supervivencia y ya ni te das cuenta. Y eso se nota en cosas muy pequeñas, pero muy brutales. Se nota cuando entra dinero y en vez de sentir paz, sientes presión. Se nota cuando quieres avanzar, pero tu cabeza empieza a llenarse de dudas, justo cuando todo dependía de que dieras un paso más. Se nota cuando dices que quieres una vida mejor, pero sigues pensando, gastando y diciendo y relacionándote con alguien que todavía cree que todo se le puede caer de un momento a otro. Y ahí está el problema, que una parte de ti ya quiere construir y otra parte sigue viviendo como si solo hubiera que resistir. Entonces te emocionas con una idea, pero la sueltas. Te prometes cambiar, pero vuelves al mismo patrón. Te esfuerzas, pero no logras sostener. Y después te culpas. Te llamas flojo, te llamas desordenado, te llamas débil, cuando en realidad lo que estás viendo es una herida vieja disfrazada de personalidad. Porque una persona que creció entre miedo, escasez, tensión o rechazo, no aprende a vivir, aprende a defenderse. Y si no rompe eso por dentro, puede tener oportunidades de talento o incluso fe. Y aún así, seguir actuando como alguien que solo sabe sobrevivir. Por eso en este punto es tan importante. Porque tal vez tu verdadero cambio no empieza cuando ganas, sino cuando dejas de obedecer esa versión de ti que aprendió a vivir con el alma apretada. Ahí empieza otra historia, una más consciente, una más firme, más tuya. La riqueza empieza cuando dejas de pensar como sobreviviente. El cuerpo que aprendió a vivir con hambre no sabe qué hacer cuando por fin hay pan sobre la mesa. Lo mira como si fuera una trampa, lo toca con culpa, lo come con ansiedad o lo guarda con miedo, pero casi nunca lo recibe con paz. Ahí está una de las raíces más profundas de la pobreza que no se ve en las cuentas, sino en la manera en que una persona respira cuando algo bueno llega. Porque hay gente que no está rota por no tener. Está rota por no saber habitar lo que tiene sin temblar, y mientras eso no cambie, puede llegar dinero, amor, oportunidades, contactos, ideas, tiempo, reconocimiento, incluso momentos de calma, y aún así la vida seguirá sintiéndose como una guerra. El sobreviviente no vive, calcula, no descansa, vigila, no construye, resiste, no elige desde visión, reacciona desde amenaza. Y esa forma de pensar, que en otro tiempo pudo salvarte, cuando se queda demasiado tiempo adentro, se convierte en la cárcel más elegante que existe, porque te hace sentir fuerte mientras te mantiene en la pobreza emocional de quien jamás se permite bajar la guardia. He visto personas decir que quieren abundancia con la misma boca con la que se llaman fracasadas cuando un plan no sale en 2 semanas. He visto gente hablar de propósito mientras toma cada decisión importante desde el pánico a no llegar a fin de mes.
He visto almas brillantes destruir proyectos que pudieron cambiarles la vida solo porque internamente seguían convencidas de que su función en este mundo era aguantar, no prosperar. Y esa palabra, aguantar, ha destruido demasiadas existencias sin que nadie la cuestione de verdad. Aguantar el trabajo que te seca, aguantar la relación que te minimiza, aguantar el cuerpo cansado, aguantar la angustia, aguantar la falta. Aguantar la familia que te exige seguir siendo pequeño para no incomodar. Aguantar el silencio. Aguantar las ganas de irte. Aguantar los sueños hasta que ya no se sientan tan vivos. Hay una dignidad aparente en eso, una especie de orgullo sucio en ser el que siempre puede con todo, el que nunca cae, el que no molesta, el que resuelve, el que se adapta, el que se sacrifica. Pero esa dignidad no siempre es noble. A veces es puro trauma bien vestido. A veces es una identidad fabricada por la necesidad. Y la necesidad, cuando se vuelve identidad, no sabe generar riqueza. Solo sabe evitar la muerte simbólica de quedarse sin lo básico. Por eso hay tanta gente trabajando mucho y creando poco, corriendo mucho y avanzando poco, haciendo demasiado y sembrando casi nada, porque la mente del sobreviviente está obsesionada con el siguiente incendio, no con el edificio completo. Quiere apagar el fuego de hoy, no diseñar una vida en la que mañana no tenga que vivir entre cenizas. Y no se puede hablar de riqueza sin hablar de esto, porque la riqueza no empieza en el ingreso, empieza en la capacidad interna de dejar de vivir como si la vida solo fuera un campo minado del que hay que salir con el alma agachada. La mente del sobreviviente no pregunta qué quiere crear, pregunta qué tiene que evitar. No pregunta qué la expande, pregunta qué la amenaza. No mira el tiempo como terreno fértil, lo mira como una cuenta regresiva. No entra en una conversación a ver qué puede construir, entra a medir si será rechazada, usada, humillada o drenada. No abre un negocio para servir y crecer. Muchas veces lo abre con una desesperación silenciosa por demostrar que no es inútil, por rescatar a la familia, por no repetir el fracaso de los suyos, por escapar de la vergüenza de no tener. Y con esa energía se producen cosas, sí, pero se sostienen mal. Porque todo lo que nace solo desde supervivencia tiende a agotarse rápido si no madura hacia una conciencia más amplia. La supervivencia puede encender la chispa, pero no puede sostener una casa entera sin quemarla por dentro. El problema es que casi nadie te enseña esto con claridad. Te enseñan a echarle ganas, a ser disciplinado, a trabajar duro, a ahorrar, a no rendirte, a manifestar, a pensar positivo, a decretar, a estudiar, a invertir, a vender, a mejorar tus hábitos. Todo eso sirve, claro que sirve, pero si debajo de esas herramientas sigue viva la identidad del sobreviviente, cualquier mejora externa terminará siendo absorbida por una lógica interna que siempre cree que no es suficiente, que algo malo viene, que el descanso es peligroso, que la calma es sospechosa, que recibir demasiado puede llamarla envidia, que crecer mucho puede separarte de los tuyos, que mostrarte fuerte puede hacer que el mundo te golpee más duro. Y entonces la persona se convierte en su propio boicot sin entender por qué. Se emociona con una oportunidad y luego se echa para atrás. Por fin gana más y empieza a gastar como si tuviera que vaciarse antes de que la vida se lo quite. Encuentra una relación sana y se aburre, se congela o se vuelve hipervigilante. Suelta un trabajo miserable y de inmediato se mete en otro donde la tratan parecido, solo que con diferente uniforme. Le llega una temporada de paz y en lugar de descansar, se inventa un problema para no sentir la incomodidad de no estar peleando. Porque el sobreviviente, aunque esté cansado del caos, se reconoce en él. La paz le parece extraña, la expansión le parece una ropa demasiado limpia para un cuerpo acostumbrado al barro. Y eso duele mucho admitirlo, porque obliga a aceptar que quizá no has estado fracasando por falta de talento, sino por exceso de miedo convertido en identidad. Que quizá no eres malo para el dinero, el amor o la constancia. Quizá sigues pensando como alguien que un día tuvo que adaptarse a la escasez para no romperse, y ahora no sabe vivir sin ese manual aunque ya no le sirva. Piensa en una persona que creció viendo a su madre contar monedas, recortar deseos, callarse necesidades, sonreír con los ojos cansados para que nadie notara la angustia. Ese niño o esa niña no solo aprendió que el dinero es escaso,
Aprendió que la vida se vive apretando los dientes. Aprendió que el deseo estorba, que pedir pesa, que disfrutar demasiado puede ser una falta de consideración, que querer más es arriesgarse a sentir vergüenza. Después, esa criatura crece y dice que quiere una vida grande, pero cada vez que tiene que cobrar lo que vale le tiembla el cuerpo. Cada vez que piensa en crecer siente un nudo extraño. Cada vez que elige entre lo cómodo y lo correcto para su expansión, una voz profunda le dice que no abuse, que no sueñe demasiado, que no se crea tanto, que sea prudente, que no se arriesgue a quedar en ridículo. Eso no es humildad, eso es pensamiento de sobreviviente. Otro ejemplo. Un hombre crece en una casa donde el padre se revienta trabajando y vuelve duro, irritable, seco, como si el cansancio fuera el precio inevitable de ser digno. El niño aprende que ser hombre es poder con todo, no pedir ayuda, aguantar la frustración, tragarse el miedo, producir aunque el cuerpo esté roto. Años después quiere emprender, quiere ganar bien, quiere vivir distinto, pero internamente sigue creyendo que si no está exhausto, no merece. Entonces rechaza procesos inteligentes, no delega, se sobrecarga, desprecia el descanso, se enamora de la dificultad, sospecha de lo simple, regala su tiempo y luego se resiente. No está creando riqueza, está dramatizando el patrón viejo con nuevos escenarios. Y esto pasa en miles de formas. La mujer que se acostumbró a salvar a todos y luego no puede construir una economía sólida porque todo lo entrega antes de consolidarse. El hombre que se sintió invisible y ahora quiere ser exitoso, no tanto para servir, sino para vengarse de la sensación de pequeñez. Y por eso jamás disfruta nada porque todo logro le sabe a ajuste de cuentas. La persona que nunca se sintió segura y por eso no sabe pensar en 5 años, solo en las próximas 48 horas. El creativo brillante que se refugia en ideas enormes pero nunca aterriza ninguna porque en el fondo ejecutar lo obligaría a descubrir si de verdad puede sostener la grandeza que dice buscar. El trabajador impecable que jamás pone precio alto porque fue entrenado para sentir culpa de recibir mucho. El soñador espiritual que habla del universo, pero trata sus finanzas como si fueran un monstruo vulgar con el que no quiere ensuciarse las manos, cuando en realidad lo que siente es miedo a entrar en contacto con la responsabilidad concreta. Pensar como sobreviviente no es solo pensar «ojalá no me falte». Es algo mucho más profundo y más sutil. Es llevar en el cuerpo la idea de que la vida es principalmente una amenaza. Es mirar cada posibilidad filtrada por el miedo a caer. Es vivir con tanta urgencia que nunca te permites la visión. Es responder antes de comprender. Es comprar alivio en lugar de construir estabilidad. Es buscar intensidad en lugar de verdad. Es confundir movimiento con progreso y cansancio con valor. Es pasarte la vida tratando de no repetir el pasado, mientras cada decisión nace exactamente del mismo estado interno que lo creó. Y aquí hay una contradicción brutal. Mucha gente quiere riqueza sin darse cuenta de que sigue adorando emocionalmente la lógica de la carencia. Dice que quiere abundancia, pero admira el sacrificio ciego, romantiza la lucha constante, sospecha del placer, demoniza el dinero, envidia a quienes descansan, se siente moralmente superior cuando se desgasta más que los demás, y en el fondo cree que sufrir la vuelve más auténtica. Así no se sale de la pobreza interna, así se la santifica. Y todo lo que santificas, lo proteges. Si proteges tu mentalidad de sobreviviente porque te ha dado identidad, pertenencia o una sensación de nobleza, vas a seguir usándola aunque te esté destrozando el futuro. Porque aquí hay algo todavía más delicado. El sobreviviente no solo teme perder, teme transformarse. Le teme a la versión de sí mismo que tendría que nacer si ya no viviera peleando. ¿Quién sería si no tuviera que demostrar nada? ¿Quién sería si pudiera descansar sin culpa? ¿Quién sería si recibiera bien? ¿Quién sería si dejara de ser el fuerte, el que aguanta, el que siempre puede, el que nunca pide? ¿Quién sería si no necesitara salvar a nadie para sentirse amado? ¿Quién sería si dejara de definirse por la herida que lo hizo madurar antes de tiempo? Esas preguntas dan vértigo porque la riqueza real no es solo acumulación, es una alteración de identidad.
Y toda identidad nueva exige la muerte de algo antiguo. No siempre muere un hábito primero. A veces muere una narrativa. A veces muere la idea de que el mundo siempre te va a quitar lo que te da. A veces muere la fantasía de que solo bajo presión extrema das lo mejor de ti. A veces muere la lealtad inconsciente a una historia familiar donde todos han sufrido y tú te sentías obligado a seguir perteneciendo a través del cansancio. A veces muere el personaje del sobreviviente admirable que siempre está al borde pero nunca se entrega del todo a una vida más amplia, porque eso implicaría dejar de usar la carencia como explicación principal de todo. La riqueza empieza ahí, no cuando ya tienes cifras grandes, sino cuando dejas de necesitar el miedo para moverte, cuando ya no dependes de la urgencia para actuar, cuando dejas de sentir que todo está a punto de derrumbarse si no controlas hasta el aire, cuando puedes mirar un problema sin convertirlo en el fin del mundo, cuando puedes ver un mes flojo sin concluir que tú mismo eres un fracaso. Cuando empiezas a tomar decisiones que tu sistema nervioso considera demasiado serenas, demasiado lentas o demasiado estables, precisamente porque ya no estás obedeciendo la vieja química del peligro, porque el sobreviviente también es adicto a ciertas sensaciones, a la adrenalina, a la persecución, al drama que lo mantiene despierto. Cree que eso es estar vivo, por eso mucha gente sabotea las temporadas tranquilas, porque en el fondo no sabe sentir plenitud sin buscar una amenaza que la haga familiar. Si una relación va bien, se pone fría. Si el negocio empieza a ordenarse, se dispersa. Si el dinero entra con armonía, gasta de golpe, se mete en una deuda o inventa un caos emocional. Si tiene descanso, se llena de obligaciones inútiles. No porque sea estúpida, sino porque la mente del sobreviviente necesita una dosis de tensión para reconocerse. Entonces, el primer trabajo serio no es cómo gano más, sino cómo aprendo a no necesitar el borde para sentir que existo. Eso es incómodo. Eso no tiene glamour. Eso no se soluciona solo con inspiración. Requiere observación feroz y compasión adulta. Requiere notar cuántas veces dices que quieres una vida distinta, pero tu cuerpo sigue buscando ambientes, personas, ritmos y decisiones que reafirmen la vieja sensación de lucha. Requiere sentarte frente a tus números, aunque te active vergüenza. Requiere cobrar, aunque sientas culpa. Requiere guardar dinero, aunque una parte de ti quiera vaciarlo para no sentir el peso emocional de sostener algo estable. Requiere dejar relaciones intensas que te hacían sentir importante y quedarte solo el tiempo suficiente para descubrir si puedes conocerte sin el ruido del rescate. Requiere tolerar el vacío que aparece cuando ya no estás apagando incendios y todavía no has aprendido a construir con calma. Mucha gente retrocede justo ahí, no porque no quiera el cambio, sino porque el silencio que queda cuando una identidad vieja empieza a morir se siente insoportable. Es un silencio raro, como de cuarto vacío. Ya no está la urgencia que te organizaba, pero todavía no nace del todo la nueva forma de habitarte. Ahí aparecen las recaídas, las dudas, las ganas de volver a lo conocido, aunque lo conocido te siga rompiendo. Y ese es uno de los tramos más sagrados del crecimiento, aunque por dentro parezca puro desconcierto, porque ahí la vida te está preguntando si de verdad quieres dejar de sobrevivir o si solo querías una versión más cómoda del mismo patrón. La riqueza no es una mejor decoración del trauma, no es sobrevivir en una casa más linda, no es ganar más mientras sigues viviendo como si el mundo te debiera una explicación, no es descansar 2 días para luego volver a agotarte por miedo. No es comprarte cosas para tapar el agujero de sentirte pequeño. No es trabajar mucho para que por fin te quieran. No es mostrar éxito para que por fin vean tu valor. Todo eso sigue siendo sobrevivencia con mejor maquillaje. La riqueza verdadera empieza cuando tu conciencia se vuelve lo suficientemente honesta como para admitir que gran parte de tu agotamiento viene de seguir pensando la vida desde la lógica del peligro, cuando entiendes que no estás obligado a responder al presente con el miedo del pasado, cuando descubres que el cuerpo puede aprender otra forma de estar, una más espaciosa, más firme, más limpia, no blanda, no ingenua, limpia, capaz de distinguir amenaza real de memoria activada, capaz de dejar de tomar decisiones desde la humillación antigua,
capaz de no querer salvar al mundo entero a costa de destruirse, capaz de construir estructuras sin sentir que eso la asfixia, capaz de decir «esto vale esto» sin pedir perdón por existir, capaz de sostener una meta a largo plazo sin necesitar resultados inmediatos para no colapsar, porque el sobreviviente quiere certeza ya, quiere alivio ya, quiere prueba ya. No tolera procesos lentos porque aprendió que la demora podía doler, pero la riqueza exige una relación distinta con el tiempo, exige paciencia sin resignación, exige visión sin ansiedad, exige saber esperar sin interpretar la espera como castigo o abandono, exige sembrar cuando todavía no hay fruto y no vivir esa etapa como una humillación personal, exige poder posponer gratificación sin sentir que estás perdiendo vida. Exige tolerar el crecimiento silencioso, y eso es profundamente antinatural para quien fue criado en tensión. Por eso algunos se frustran tan rápido. No es que les falte disciplina solamente, les sobra programación de urgencia. Quieren salir hoy de un patrón que lleva 20 años operando. Quieren que el negocio les dé validación emocional inmediata. Quieren que la nueva relación sane lo que nunca se atrevieron a llorar. Quieren que una decisión brillante compense años enteros de autoabandono. Y la vida no funciona así. La riqueza, igual que la salud emocional, suele ser el resultado de cientos de pequeñas renuncias al personaje sobreviviente. Renuncias diarias. Renunciar a gastar por impulso. Renunciar a responder desde el orgullo herido. Renunciar a elegir gente que solo te quiere útil. Renunciar a explicar tu valor desde lo mucho que soportas. Renunciar a sentirte importante solo cuando estás resolviendo un desastre. Renunciar a la euforia improductiva. Renunciar a las ideas grandiosas que nunca aterrizas para no tocar tu miedo real. Renunciar a la narrativa de «yo funciono mejor bajo presión», que casi siempre significa «no he aprendido a moverme desde paz». Esa frase ha arruinado más destinos de los que parece. Hay personas que creen que si no sienten la cuerda al cuello, no van a actuar. Y como se creen eso, organizan toda su vida para llegar siempre al borde. Pagan tarde, empiezan tarde, cobran mal, duermen poco, postergan, se saturan y luego en el último momento hacen milagros. Se sienten vivas ahí, incluso orgullosas. Pero eso no es maestría, es supervivencia sofisticada. Y mientras sigas viviendo así, tu sistema nunca tendrá el espacio suficiente para que nazca algo realmente sostenible. La riqueza necesita espacio. Espacio mental para pensar mejor. Espacio emocional para no elegir desde ansiedad. Espacio de agenda para crear sin estar apagando 20 incendios. Espacio interno para escuchar intuiciones más limpias y no solo impulsos de pánico. El sobreviviente detesta el espacio porque lo confunde con vacío, y como le teme al vacío, se llena de ruido, tareas, relaciones, consumo, peleas, deudas, fantasías, cualquier cosa que evite el encuentro con la pregunta central: si ya no estoy peleando por sobrevivir, ¿quién soy? Esa pregunta es una puerta. Duele porque deja expuesta toda la arquitectura antigua, pero también libera, porque cuando dejas de pensar como sobreviviente, empiezas a ver cosas que antes ni siquiera registrabas. Ves que estar ocupado no siempre es ser productivo. Ves que ayudar a todos puede ser una forma de no enfrentarte a tu propia vida. Ves que tu supuesto desorden financiero a veces no es un problema de números, sino de identidad. Ves que no cobras bajo porque el mercado te obliga, sino porque una parte de ti sigue sintiéndose pequeña. Ves que no eliges mal por casualidad, sino porque lo estable todavía te incomoda. Ves que tu cansancio no siempre viene de trabajar mucho, sino de trabajar con el sistema nervioso en guerra. Y cuando lo ves, ya no puedes seguir siendo tan inocente con tus patrones. Eso no te vuelve cruel contigo, te vuelve responsable. Responsable no es culparte por todo. Es dejar de actuar como si no supieras. Es decir, ya entendí que esta forma de vivir me protegió, pero también me encogió. Ahora me toca aprender otra. Y aprender otra significa entrenar la mente, sí, pero también el cuerpo. Porque la mente puede entender que ya no está en peligro, mientras el cuerpo sigue reaccionando como si aún hubiera que esconderse. Entonces toca bajar el ritmo sin perder enfoque. Toca sentarse con la incomodidad de no correr.
Toca regular la ansiedad sin premiarla con decisiones impulsivas. Toca practicar el descanso hasta que deje de parecer delito. Toca sostener dinero sin gastarlo para evacuar la tensión. Toca recibir amor sin buscar defectos para no entregarse. Toca repetir actos de dignidad hasta que el cuerpo entienda que ya no tiene que mendigar. Toca hacer las paces con la simpleza, porque la mente del sobreviviente ama complicarlo todo. Le cuesta creer que algo bueno pueda construirse con paciencia, sobriedad y claridad. Prefiere la montaña rusa, prefiere la épica, prefiere la historia del guerrero herido que nunca baja la espada, pero la riqueza no siempre llega como batalla ganada. A veces llega como una decisión silenciosa. Hoy no voy a volver al borde. Hoy no voy a tratar mis emociones como jefas de mis finanzas. Hoy no voy a llamar intuición a mi miedo. Hoy no voy a elegir el caos solo porque me resulta familiar. Hoy no voy a comprar para regularme. Hoy no voy a regalar mi valor por necesidad de aprobación. Hoy no voy a castigarme por no haber aprendido antes. Hoy no voy a seguir confundiendo sobrevivir con vivir. Esa decisión repetida cambia destinos. No de inmediato, pero sí de raíz. Y la raíz importa más que la euforia, porque la euforia te promete cambios gigantes en una noche. La raíz te ofrece una transformación lenta que no depende de estados de ánimo. Ahí empieza la riqueza, cuando dejas de buscar solo alivio y comienzas a construir capacidad. Capacidad para sostener, capacidad para esperar, capacidad para decir no, capacidad para perder sin derrumbarte, capacidad para recibir sin sabotear, capacidad para disfrutar sin culpa. Capacidad para dejar atrás la identidad de quien siempre estuvo al límite, y no por eso era más profundo, más sensible o más digno, solo estaba más herido. Y estar herido no tiene por qué seguir siendo tu religión. Hay un momento en la vida en que tocar fondo deja de ser un evento y se vuelve una pregunta. ¿Vas a seguir usando el fondo como domicilio emocional o lo vas a convertir en el lugar exacto donde se terminó esta manera de pensar? Porque esa es la verdad más incómoda de todas. La riqueza no empieza cuando el mundo te da permiso. Empieza cuando tú dejas de pensar como alguien que solo merece migajas, como alguien que siempre debe estar alerta, como alguien que cree que descansar lo debilita y que desear mucho lo vuelve soberbio. Empieza cuando tu mirada deja de estar diseñada solo para encontrar amenazas y aprende también a reconocer posibilidades. Empieza cuando ya no haces de la necesidad tu brújula. Empieza cuando puedes mirarte al espejo sin la fantasía heroica del que siempre aguanta y decirte con crudeza y ternura: estoy cansado de sobrevivir. Quiero aprender a vivir de una manera que no me pida destruirme para sentirme valioso. Quiero construir una relación con el dinero, el tiempo, el amor y conmigo mismo que no nazca del miedo. Quiero dejar de pensar como quien siempre está a punto de quedarse sin algo y empezar a pensar como alguien que puede crear, sostener, elegir y permanecer. Y cuando ese deseo deja de ser una frase bonita y se convierte en una práctica diaria, aunque por fuera todavía no tengas todo resuelto, algo fundamental ya cambió. La mente que antes solo sabía defenderse, empezó, al fin, a imaginarse digna de una vida donde no todo se trata de resistir. Ahí empieza la verdadera riqueza. No en el lujo, no en el ruido, no en la fantasía del éxito vacío, sino en la primera vez que tu alma descubre que ya no necesita vivir con la espalda contra la pared para sentirse viva. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.